próximos a su primera evaluación, a su primera prueba de fuego, así que trabajemos la semana número 7. Por supuesto, no se olviden que estamos teniendo solamente 50 minutos, por lo tanto vamos a tocar temas generales y básicamente temas que han sido considerados en las evaluaciones, si no, nos pasaríamos quizás varias horas conversando respecto a esta famosa Edad Media. Bien, vamos a trabajar el día de hoy la Edad Media. Esa edad que comienza en el año 476 y termina en 1453. Estaremos hablando aproximadamente de 1000 años y estos cambios que va a implicar la consolidación de del segundo modo de producción. Como también hablamos en las primeras clases, es la época del famoso feudalismo. Tocaremos las invasiones bárbaras, veremos cómo el Imperio Romano va a ser destruido, veremos cómo existe un imperio bizantino, el refugio natural de la cultura clásica antigua, veremos el surgimiento de un imperio, ¿no?, en la antigua creciente fértil y expandiéndose por todo el norte del África, inclusive ocupando España, como será el Imperio Islam o Imperio Árabe en su momento. Veremos nuevamente en Europa un imperio con el Imperio Carolingio y finalmente veremos a una etapa feudal donde prima el dogmatismo, la escolástica, ¿no? Quizás en filosofía ya lo han tocado una parte, quizás también en literatura lo tocarán en su momento. Bueno, veremos esos cambios, esos acontecimientos importantes y esas características de este periodo feudal. Y finalmente veremos un renacimiento urbano y comercial básicamente relacionado y vinculado con lo que es la burguesía. Sí, esta nueva clase social que va a aparecer en el siglo XIII, tiene mayor presencia en el siglo XIV y a partir del siglo XV inicia una etapa, repito, ya de una hegemonía absoluta y total. Bien, veamos el primer tema, el tema que da inicio a lo que es la semana número 7, que usted lo tiene en la separata, que son las famosas invasiones bárbaras. Rápidamente, no se olviden que todo esto es el Imperio Romano, todo. Ese Imperio Romano, por supuesto, va a ser fragmentado ahora en diversos sectores. Uno de esos sectores fragmentados es lo que se conoce como la Europa Central, la Europa de Occidente. Por eso el famoso Imperio Romano de Occidente. Ese Imperio Romano de Occidente caerá en mano de los pueblos que convivían alrededor del Imperio Romano, que nunca fueron conquistados. Por eso que cuando se hablaba de bárbaro, se decía que eran aquellos pueblos que vivían más allá de las fronteras y de los confines romanos. Como también ya lo mencionaban en su momento griegos, porque ellos fueron los primeros en utilizar esa palabra bárbaro para hacer referencia a los pueblos que vivían también en la Europa del Este, esta Europa integrada por Macedonia, por Hungría, ¿no?, por Austria y otros pueblos muy cercanos a este ya antiguo también imperio griego, que al final dijimos es prácticamente la unión de todo lo antiguo formado por Roma. Bien, regresemos. Entonces, el Imperio Romano de Occidente va a ser invadido por estos pueblos germanos. Por ejemplo, los famosos visigodos, que se van a establecer en la península ibérica, en Hispania, formarán hoy en día la actual España, inclusive parte de lo que es Portugal. Estarán los francos, ¿no?, aquellos que se van a establecer en las Galicias. Estarán los anglosajones, ¿no?, los jutos, que llegarán a las islas británicas. Estarán en su momento los ostrogodos, ¿no?, aquellos que llegan y se van a quedar con la parte central al ser ellos admiradores de lo que era la clásica cultura romana en su momento. De ahí que inclusive el rey Teodorico decía: los romanos no deben ver a los bárbaros como sus enemigos, los romanos deben ver a los bárbaros como sus hermanos. Nosotros hemos venido a darles, a cuidarlos, a protegerlos. Por eso se van a quedar en la parte central de ese imperio y, por supuesto, en la capital de ese antiguo imperio romano de Occidente. Los vándalos, que fue uno de los pueblos que va a ingresar de forma violenta, ¿no?, provocando inclusive la destrucción de Roma y la muerte de algún emperador en el año 431-32.
Bien, pero profesor, ¿estos bárbaros ingresaron recién en el año 476? Por supuesto que no. Ese ingreso de pueblos germanos y bárbaros al Imperio Romano se dio desde el siglo II. Miren, a finales del siglo II ya ingresaban estos pueblos a trabajar las tierras, los confines romanos, los campos romanos, ya que el romano, el ciudadano romano, no quería hacer labores, llamémoslo así, domésticas, agrícolas, ganaderas. Para eso ingresarán estos germanos para poder convivir con los romanos. Tan importante era la presencia de estos germanos, de estos bárbaros, que inclusive algunos comenzaron a integrarse a las legiones romanas, formando lo que se llamará después mercenarios, ¿no? Aquellos que defienden a otros pueblos a cambio de un pago. Bien, pero esa interacción, esta convivencia pacífica, se vio facilitada cuando Caracalla, en el año 212, le da ciudadanía a todos los bárbaros que se encontraban dentro de los límites romanos. Y acuérdense que ser ciudadano, ¿qué me garantiza? Me garantiza que voy a poder tener derechos. Y eso se logró a partir de ese año 212. Todo aparentemente funcionaba correctamente, pero en el año 370 se produce la muerte del emperador Valente en Adrianápolis, en el año 372. Fueron los visigodos los primeros en ingresar de forma violenta. De ahí, por supuesto, vendrán los famosos vándalos. El último gran pueblo violento fueron los érulos, que provocaron justamente la muerte del último emperador romano. Pero un pueblo es que provoca que este ingreso, que era pacífico, violento, de convivencia, quizás de acuerdos diplomáticos, el que impulsa ese ingreso violento fueron los famosos tártaros mongoles, aquel pueblo errante del Asia que va a ingresar a Europa del Este y por supuesto empujará a estos pueblos germanos a ingresar hacia el Imperio Romano, pero esta vez ya no de forma pacífica, sino de forma violenta. Esos tártaros mongoles, pregunta alguna vez, ya hace varios años en admisión, fueron conducidos por el famoso Atila, el azote de Dios. La frase que decía, donde pisa el caballo de Atila, no vuelve a crecer pasto ni hierba, lo cual implicaba que destruía completamente cualquier rezago de vida cuando pasaba ese ejército por cualquiera de los territorios antes mencionados. Profesor, pero ¿qué significó, qué provocó, qué causó o qué consecuencias trajeron estas invasiones bárbaras? Uno, la formación de reinos bárbaros. Ya a partir del siglo V existen reinos bárbaros. El reino de los visigodos, de los francos, de los ostrogodos, de los vándalos y los anglosajones, que no es otra cosa que la formación de los futuros estados de Inglaterra, de Alemania, de Francia, de España y de Italia. Pero ¿qué más cambió Europa producto de estas invasiones bárbaras? Su estilo de vida. Por ejemplo, los romanos tenían leyes escritas, normas jurídicas. Acuérdense que todo se basaba en la ley escrita. Los bárbaros, ¿ya?, no tenían leyes escritas, tenían costumbres. Por eso que en la legislación del mundo existen dos corrientes. La legislación romana escrita, basada en leyes y normas y en una jurisprudencia, mientras que la legislación anglosajona, la legislación bárbara, implica básicamente el uso de la costumbre, ¿no? Prima el derecho consuetudinario. Una costumbre se puede convertir en un acuerdo de convivencia, como lo veremos quizás más adelante. Los romanos se dedicaban al comercio y utilizaban monedas para hacer sus transacciones comerciales. Los bárbaros vivían en las zonas rurales, utilizaban el trueque. Los romanos, a pesar que persiguieron los romanos, a pesar que persiguieron de forma sangrienta a los cristianos, a partir del año 395 adoptaron el cristianismo como su religión oficial. Sin embargo, aquí vamos a ver que los bárbaros
tenían costumbres relacionadas con la naturaleza. Eran politeístas, por lo tanto, su ingreso implicó un primer momento una resistencia a estas creencias nuevas, pero después a una convivencia plasmada en una alianza Iglesia Católica y Franco que va a ver fortalecida la Iglesia Católica su presencia cuando se forma un imperio, el famoso Imperio Carolingio. Entonces, como vemos, estos ingresos de los bárbaros generan una crisis de la ciudad, del comercio, de la agricultura, ¿no? Ya no se buscaba producir para exportar, sino para el autoabastecimiento y el autoconsumo. Ya no había leyes escritas, habían costumbres y eso de alguna forma cambió un poco el escenario. Bien, chicos, hasta aquí alguna pregunta para ya pasar a un siguiente tema sobre los bárbaros. Repito, les he dado los puntos necesarios, esenciales para poder quizás responder alguna pregunta, algún interrogante que viniese sobre este tema. Profesor. Sí, te escucho. La parte de, como consecuencia de presión de las tribus tártaros, eso es antes de que los bárbaros provoquen la caída del Imperio Romano, ¿no? Sí, justamente los tártaros mongoles llegaron antes que caiga definitivamente el Imperio Romano. Como le decía, aquí había una convivencia entre comillas pacífica. O sea, quizás una convivencia acordada, ¿no? Tú trabajas la tierra, recibes tu salario, pero este es el Estado. Sin embargo, con la llegada de Atila y el azote de Dios, comienza a haber ya esos ingresos violentos. Por eso aparecen los vándalos, ¿no? Y de ahí queda el nombre de vandalismo, acto vandálico, es un vándalo porque destruye. Pero el que acelera esto es Atila, el famoso azote de Dios, como mencionamos. Y que además fue pregunta hace varios años en uno de los exámenes de la universidad. Las consecuencias también dijimos, ¿no? Colapsó el sistema comercial, colapsó el sistema monetario, la Iglesia Católica se va a fortalecer, a pesar que inicialmente va a tener una crisis interna. Lo que sí surgieron fueron las famosas lenguas romances, ¿no? Acuérdense que la lengua era el latín. Producto de la llegada de estos pueblos germanos, comenzará una variedad de idiomas, de lenguas diferentes, por eso aparece el portugués, el español, el francés y el italiano, ¿no? Que son las variantes o las llamadas lenguas romances, como también se les conoce. Bien, vayamos ahora al otro extremo. Acuérdense, nuevamente, todo es el Imperio Romano. El que cae es el Imperio Romano de Occidente. Profesor, ¿y qué pasó en Oriente? Que pocas palabras. Esto es Grecia y esto era Roma, República. Acuérdense que Roma República conquista todo. Bien, cayó este lado de Europa, la Europa central o Europa de Occidente. Cayó el Imperio Romano de Occidente, pero el Imperio Romano de Oriente se mantuvo en pie. Este imperio bizantino que está aquí comenzó a partir del año 395, cuando justamente Teodosio, un emperador, decide partir el Imperio Romano en dos sectores y entregar a su hijo Honorio y a su hijo Arcadio la administración de cada uno de estos sectores, porque era complicado, ¿no? Administrar un imperio tan inmenso. Bien, cayó este imperio, pero aquí en Oriente surge el famoso Imperio Bizantino. Casi 100 emperadores, casi 1000 años o más de 1000 años de historia, ¿no? Complicadísimo sería quizás explicar todo este proceso histórico. Bien, ese Imperio Bizantino, vamos a rescatar el gobierno de Justiniano. Profesor, ¿por qué Justiniano? Porque Justiniano añora, recuerda, quiere reconstruir el viejo Imperio Romano. Gracias a la labor de Justiniano, muchos de los aportes greco-romanos, greco-latinos o cultura antigua o clásica se preservaron en la famosa ciudad de Constantinopla, que será la capital de este imperio bizantino. Bizancio porque fue acentuada en la ciudad antigua griega llamada Bizancio,
pero los romanos lo llamaron Constantinopla, aquella ciudad que va a ser fundada justamente por Constantino, aproximadamente en el año 313. Bien, entonces aquí se preserva. Añora Justiniano nuevamente restablecer este imperio. Para ello cuenta con el apoyo de dos generales exitosos de esos tiempos, Belisario y Narcés. Por lo tanto, Justiniano emprende una campaña y recupera Italia, venciendo a los ostrogodos. Recuperó el norte del África, venciendo a los vándalos, Por lo tanto, comenzó a recuperar. Pero a la muerte de Justiniano, ese sueño se diluye y nuevamente el imperio comienza a tener sus fronteras naturales y en los próximos años irá perdiendo presencia hasta que finalmente este imperio bizantino, a mediados del siglo XV y XVI, se convierte en el famoso imperio otomano, ¿no? O imperio turco, como también se le conoce a este imperio que va a subsistir inclusive hasta finales de la Primera Guerra Mundial, cuando se decide desintegrar este imperio turco en su momento. Bien, pero ¿qué obras logró Justiniano? Pregunta también varias veces en los exámenes. Justiniano, por ejemplo, construyó la iglesia de Santa Sofía, que se va a convertir en el bastión del cristianismo en Oriente. Oriente, ojo, caracterizado por el Islam, por la religión hebrea o persa, pero aquí se preservó el cristianismo, aunque este cristianismo tendrá una variante, que lo veremos por aquí. Aquí en Europa es la Iglesia Católica Romana y Apostólica, donde la máxima autoridad es el Papa, que reside en el Vaticano, mientras que aquí en Bizancio la máxima autoridad es el patriarca, y este es apoyado por los famosos rabinos, y este patriarca está sometido al poder del emperador. Por lo tanto, aquí en Bizancio, el poder político estará por encima del religioso, mientras que en Europa, más bien, el poder religioso estará por encima del poder político. Por eso que la Iglesia Católica vive una época de bonanza, de dominación completa de la sociedad en este periodo de la Edad Media, o llamado también feudalismo. En ciencia mantuvieron los clásicos, los pensamientos clásicos, las ideas clásicas, y mantienen la cultura greco-romana o greco-latina, aunque con algunas influencias orientales en su momento. El derecho, miren, decíamos que los bárbaros no tenían leyes escritas, los bárbaros tenían costumbre, pero los romanos tenían diferente tipo de leyes. Lo que hace Justiniano con el famoso jurista Triboniano es recopilar las leyes romanas, ya sea el corpus civilis romano, el cuerpo jurídico de Roma. Entonces, gracias al trabajo de Justiniano, las leyes romanas no se perdieron, sino se compilaron y se hizo un código justiniano, como también se le conoce a este cuerpo jurídico. Decíamos, fue la baluarte del cristianismo, a pesar que van a haber diferencias irreconciliables. Por ejemplo, en Europa el cristianismo dice, si tú eres autoridad eclesiástica, tu único compromiso es con Dios. Tú debes reservar la castidad y el celibato. Pero aquí, en el Imperio Bizantino, quien era autoridad eclesiástica podía tener a la vez su familia, sus hijos, sin mayor problema. En Europa, la iglesia impulsaba el culto a la Virgen María y a los santos, la oración de las imágenes como parte de acercamiento a Dios. A este lugar estaba prohibido completamente cualquier práctica que implicara usar imágenes, porque se iba en contra de las creencias y sagradas escrituras de acuerdo a su cosmovisión. Por eso que inclusive en la religión árabe el rostro de Mahoma no puede ser pues replicado, dibujado y presentado. Eso es para ellos una ofensa en su momento. Bien, nuevamente regresamos aquí. Estábamos acá, ¿no? Estábamos aquí. Ya estuvimos aquí con los bárbaros. Ahora estábamos con Bizancio. Nos vamos aquí, al Medio Oriente. Aquí al Medio Oriente. Recordamos a egipcios, a fenicios, a hebreos, a persas. Bueno, en ese territorio se va a forjar
un nuevo imperio, el Islam, ¿no? ¿Qué es el Islam? Es la religión formada por Mahoma. Mahoma, que dice haber sido elegido por Dios para a partir del año 610 iniciar una prédica. Su objetivo, acabar con el politeísmo y creer en un solo Dios, Alá, donde Mahoma es el profeta. Y este Islam, hoy en día una de las religiones más importantes en el mundo, también tendrá una época de expansión. El periodo de los habitantes de Arabia, el periodo arábico, con capital la Meca, en su momento, el único lugar donde hay un objeto de adoración de los árabes. Acuérdense que los árabes no adoran imágenes, pero aquí estaba la Kaaba, la famosa piedra negra. En el siguiente periodo, cuando la capital se traslada a Damasco, en Siria, vean, comienza su etapa de expansión, inclusive llegando a tomar ciudades importantes o territorios importantes como los egipcios, o por supuesto la Mesopotamia y Irán, Siria, Israel, Palestina, serán parte de esa influencia. Y ya en la dinastía de los Abbasidas, que son los iraníes, que son los iraquíes, vean, esta religión se expande hasta casi la India, con influencia en la India, conquista el norte de Europa y llega a tomar la península ibérica. O sea, una gran extensión de lo que es en su momento esta religión. Por eso que hoy en día en el mundo encontramos a los seguidores del Islam en diferentes lugares del mundo. ¿Cómo se llama el seguidor del Islam, profesor? Se llama musulmán. Puede ser berebere, puede ser moro, como también le ponen otros sobrenombres, pero todo aquel creyente del Islam se convierte en, ¿ya? Se convierte en musulmán, ¿ya? Para ello, ellos tienen sus preceptos básicos. Por ejemplo, tienen como obligación rezar 5 veces al día. Cuando se inicia la salida del sol, a media mañana, a mediodía, al atardecer y antes que el sol se pierda en el firmamento. 5 oraciones. Los árabes con una buena posición económica tendrán que hacer sus aportes económicos para ayudar a los más pobres, la limosna. Si algún pueblo árabe es agredido por otro, automáticamente se activa la famosa yihad, la guerra santa. Todo árabe, todo musulmán en el mundo tiene que cumplir con esos preceptos. Y el otro que es de fiel cumplimiento es que, aunque sea por una vez en tu vida, debes llegar a la Meca. ¿A qué? A hacer la famosa peregrinación. Peregrinación. Estas reformas religiosas hechas por Mahoma condujeron a un conflicto con los comerciantes de Arabia, que no estaban necesariamente de acuerdo con esta prédica hecha por Mahoma. Por eso que Mahoma en el año 622, pregunten a Misión 3 o 4 veces, 622, se produce la égira. ¿Qué es la égira? La persecución que sufrirá Mahoma. La otra pregunta decía, ¿qué es la égira? Es la huida de Mahoma de la Meca hacia la ciudad de Medina. La ciudad de Medina es la ciudad del profeta. Y la otra pregunta, el año 622, la égira implica el inicio de la era musulmana. Así como el mundo cristiano, año 1, nacimiento de Jesús, año 622, para ellos el primer año de la vida moderna se inicia con este famoso escape, huida que tendrá que hacer Mahoma para refugiarse de las amenazas de muerte que había recibido por haber logrado que el pueblo se uniera en base a una prédica religiosa. Ahí está la égira, ¿no? Como precepto. Su libro sagrado, el Corán. El Corán viene a ser para ellos su texto muy similar a lo que es para el mundo cristiano la Biblia. Bien, a la muerte de Mahoma hubo una contradicción entre dos grupos sociales, entre los famosos chiitas y los sunitas. Los chiitas querían que el sucesor de Mahoma sea un familiar directo, sea una forma de una monarquía.
Mientras que los sunitas consideraban que el sucesor debería ser elegido tomando como referencia el Corán. Por eso que vamos a ver que a la muerte de Mahoma se escoge al califa, repito, y de acuerdo a la tendencia que vamos a ver en su momento. Un minuto, chicos. María, ya estoy en clase, te llamo un ratito. Ya, a ver. Bien, la política, la organización política. Repito, el califa es la máxima autoridad, es el sucesor de Mahoma, la autoridad que va a suceder. Por supuesto que tiene poder religioso y poder político. Es apoyado por un conjunto de funcionarios como el Mexuar, que viene a ser una forma de consultivo, un consejo consultivo, un consejo de ministros, consejero consultivo. El visir, que es el primer ministro, lo que hoy en día se llama el encargado del gobierno o jefe de gobierno. El emir, que viene a ser una autoridad que va a estar establecida en zonas de frontera, por eso su poder militar importantísimo, y el vali, gobernador de provincias, tomando en consideración la estructura que tenía el famoso imperio persa. Bien, eso lo vamos a pasar por el tiempo. Ya hablamos sobre los preceptos y bueno, la parte de lo que es ya la economía islámica, bueno, como todos, la agricultura, basada en los aprendizajes anteriores, la ganadería, básicamente son pastores, nómades, y el comercio. Aunque, repito, por el tiempo, los árabes no solamente se dedicaron al comercio, como muchos hablan, por la importancia de ser intermediarios entre Asia y Europa. Por ejemplo, los árabes llevaron el papel, la pólvora, la brújula, el astrolabio, las carabelas. Miren, todos esos elementos que van a servir para que los europeos inicien los famosos viajes de descubrimiento en el siglo XVI fueron de tendencia árabe. Así como alimentos como los cítricos, como los condimentos como pimienta, comino, canela, azafrán. Llevaron el arroz, por ejemplo, producto chino. O sea, van a ser los intermediarios y es por eso la gran importancia que tendrá justamente, repito, la ubicación geográfica que tiene Arabia, que va a ser la puerta por donde ingrese por el canal de Suez o a través del Golfo Pérsico. Bien, regresemos a Europa, ¿ya? Regreso nuevamente para tener una idea. ¿Ya? A ver, aquí dijimos invasiones bárbaras, clarito, ¿no? Imperio bizantino, imperio árabe. Aquí donde hubieron invasiones bárbaras, la Iglesia Católica busca un aliado. ¿Y quién es ese aliado? Los francos. Por eso que van a formar aquí un imperio franco, en lo que es Francia, parte de Italia y parte de lo que hoy en día es Alemania. Bien, en el año 768 hasta el año 843, 75 años, se va a forjar en Europa Central un nuevo imperio. Profesor, en mi libro dice imperio cristiano. Sí, lo llaman algunos imperio cristiano porque va a estar respaldada por la Iglesia Católica. ¿Y por qué se respalda, profesor? Rápidamente, año 498. Clodoveo fue el primer rey bárbaro que decide aceptar el requerimiento que viene a ser el bautismo. Fue el primer bárbaro, por supuesto convencido por su esposa Clotilde. Y si el rey se convierte en cristiano, por lógica los súbditos lo van a seguir. Entonces Francia se convierte en el punto de partida de lo que va a ser la resistencia del catolicismo ante la amenaza de Bizancio y de los árabes. Nuevamente regresamos un poco aquí. Miren, esto es Bizancio y esto, acuérdense, está tomado por ¿quiénes? Por los árabes. Árabes y los bizantinos. Por lo tanto, había que, de alguna forma, protegerse de esa amenaza real. ¿Y quién? La Iglesia Católica. Quería mantener esos privilegios que, por supuesto, lo va a consolidar ahí en esos tiempos. A ver. Bien. Entonces, Clodoveo es el primer rey bárbaro que se convierte al cristianismo. Ahora, Clodoveo es parte de esos famosos reyes holgazanes. Ojo, reyes holgazanes.
llamados así en su momento, porque no gobernaban. Derivaban el gobierno a un señor en el palacio que tenga mayor rango, lo vamos a ver en unos minutos, el famoso mayordomo. O estaba el mariscal, o estaba el conde, que le van a tener que asumir la administración de los templos y a la vez del gobierno. Bien, pero un mayordomo llamado Carlos Martel, en el año 732, en la batalla de Poitiers, es quien defendió Francia y derrotó a Tarik, o sea, a una amenaza de invasión por parte de los árabes. Por supuesto, que un mayordomo haya logrado una victoria, le dio ese papel de importancia. La sociedad comenzó a ver a los mayordomos con otros ojos. Y justamente el hijo de Carlos Martel, llamado jocosamente como Pipino el Breve, en el año 751 venció al último emperador, al último rey merovingio, el famoso Childerico III. Y a partir del año 751 se inicia la dinastía carolingia, dinastía muy corta porque finaliza en el año 843. Por lo tanto, este imperio solamente tuvo 75 años de historia, donde Carlomagno es el creador del imperio y quien inicia la época de esplendor, su hijo Luis el Piadoso o Ludovico Pío, y cuando iba a suceder el tercer heredero, va a haber una contradicción o acuerdo para algunos, y ese imperio se va a disolver. ¿Qué hizo Carlomagno? Estableció una división territorial muy similar a lo que tenían otros pueblos. Por ejemplo, dice, estamos amenazados por los árabes, hay que crear una marca hispánica. Estamos amenazados por parte de los griegos, una marca pan-helénica. Estamos amenazados por otros pueblos germanos, marcas orientales. Por lo tanto, las marcas se van a convertir en ciudades fronterizas. Estas marcas estarán bajo el liderazgo de un marqués que tiene que cuidar cualquier tipo de invasión o probable invasión que se pueda dar en esos tiempos. Los ducados eran las provincias internas, aquellas provincias que no tenían ningún tipo de amenaza, por lo tanto eran autoridades civiles, ¿ya? A cargo del conde. Y cuando se decidía unir una ciudad fronteriza con una ciudad civil, se hablaba de ducados. Por eso dice, la mayor jerarquía estaba compuesta por los ducados. Primero ducados, después marcas y finalmente condados. Por eso que nace la jerarquización social en el feudalismo. Rey, duque, marqués y conde. Son los famosos señores feudales. Carlomagno era casi un ignorante. No tenía educación. Porque la educación, y lo vamos a ver en la parte final, era una educación exclusivista. Básicamente, ¿para quiénes? Para los que manejaban información y poder, que era la Iglesia Católica. Además, todo estaba escrito en el latín. Por lo tanto, era un obstáculo para la población. Por eso que Carlomagno, en alianza con la Iglesia Católica, decidió crear las escuelas. Por ejemplo, formemos funcionarios, escuelas palatinas en los palacios. Formemos a gente que va a asumir un cargo religioso en los conventos, escuelas conventuales. Pero también formemos a gente que esté a la par con los ideales del imperio. Hay que educar a la gente del pueblo, pero bajo un principio religioso, colegios parroquiales. Por eso que de repente en el aula hay varios que han estudiado en colegios religiosos o parroquiales. Hay prima un objetivo, hay prima un interés, una interacción, por supuesto, con lo que es la religión en su momento. Carlomagno recopiló las leyes romanas, los llamó capitulares. Trató de que esas leyes se preservaran también, como lo había hecho en su momento Justiniano. Y añoró nuevamente un imperio recompuesto, pero que nunca se cumplirá ese sueño. Lo que ya vimos, Carlomagno lo que hace es expandir y conquistar, y aquí estaba la explicación sobre lo que es los francos, la victoria de Carlos Martel, el ascenso de Pipino el Breve, el gobierno de Carlomagno, y a la muerte de Carlomagno, lo que vamos a ver es ya prácticamente una crisis con su hijo y una disolución rápidamente. El emperador, como mencionábamos, en este caso el rey,
tenía su corte o palacio, ¿no? Donde está, por ejemplo, aquel que lo acompaña, esa palabra de secretario personal, su chambelán, tenía su chambelán, ¿no? Por eso que muchos términos de aquí del feudalismo van a ser tomados después en esta ceremonia de los 15 años, ¿no? Quien lo acompaña. Este era el mariscal, que es el jefe militar, como también se le conoce hoy en día, pues al quien se encarga del palacio, ¿no? El jefe militar. Bueno, el canciller, quien representa al Estado en interacciones o quizás en discusiones o en negociaciones con otros pueblos u otros estados. Y el conde del palacio, que vendría a ser el famoso mayordomo, ¿no? ¿Quién es el mayordomo? Mayordomo, el mayor, el señor de mayor rango dentro del palacio. Y acuérdense que el palacio era un lugar siempre, por naturaleza, un lugar civil, no fortificado, salvos en algunas excepciones por ahí. Pero estas autoridades políticas eran controladas ¿por quién? Por una autoridad religiosa. ¿Y quién era esa autoridad religiosa? El Missi Dominici, ¿no? El supervisor imperial, que no solamente supervise que funcione bien, sino también como parte de esa política de control ideológico de la población basada en el cristianismo. Y lo que vimos, condado, marcas y ducados, más el conde, que son esas autoridades que ya mencionamos. A la muerte de Carlomagno, que ocurrió en el año 814, asumió el gobierno su hijo Ludovico Pío. Y acuérdense que este imperio carolingio, una unidad, toda la unidad, al morir Ludovico Pío o Luis el Piadoso, los hijos de este rey, para evitar conflictos mayores, deciden repartirse el imperio. Luis el Germánico se va a quedar con Europa oriental, lo que es Alemania. Por eso que aquí en el año 962 surge el famoso Sacro Imperio Romano Germánico, el último imperio europeo, que son los germanos, que justamente en el año 962 forman el primer Reich. Acuérdense, para los que van a después preguntarme, profesor, ¿por qué el segundo Reich? ¿Por qué el tercer Reich? Aquí está Otón I. La siguiente clase veremos, o de acá a 2 semanas, veremos al famoso Otto von Bismarck, el canciller de hierro, venciendo a los franceses. Y ya en la última clase veremos a Hitler, ¿no? Iniciando el tercer Reich o tercer imperio germano en su momento. Carlos el Calvo se queda con la parte central del imperio, ¿no? Y lo único que va a tener va el título de rey. Y Lotario, mejor dicho, Carlos el Calvo se queda con Francia. Él se queda con Francia y el quien se queda con la parte central es Lotario. El único que va a poder, entre comillas, tener el título de rey. Bien, por este Tratado de Verdún, año 843, este imperio va a ser disuelto. Ya no existe el imperio. ¿Y qué va a ocurrir, profesor, si ya no hay un imperio centralista? Por lógica, cada señor feudal va a ser autónomo. Por lo tanto, una de las causas del feudalismo es la desintegración del imperio carolingio. Y la otra causa del feudalismo, como ya no hay poder central, ya no hay autoridad, ya no hay cómo defenderse porque cada uno se defiende por su lado, a este lugar de Europa llegarán los sarracenos, los húngaros, los vikingos, los normandos, los famosos pueblos del norte, que van a asaltar, van a provocar caos. ¿Y qué van a hacer los señores feudales? Van a tener que defenderse por sí mismos. ¿En base a qué? A tener aliados. Y esa falta de unidad territorial, esta falta de identidad, o mejor dicho, de autoridad central, hará que cada señor haga lo que mejor le parezca en su reino. Cada uno podrá acuñar moneda, cada uno podrá proponer sus propias normas, cada uno cultiva de acuerdo a sus necesidades. A esa autonomía, pregunten en admisión, pregunten los exámenes, a esa autonomía de los señores locales se le conoce como feudalismo. Esa es la pregunta, ¿qué es el feudalismo? Característica principal del feudalismo es que no hay autoridad central. Característica del feudalismo es que cada señor feudal es autónomo. No hay poder central y es autónomo. Por supuesto que aquí en lo social predomina lo que es la aristocracia guerrera, el ser caballero, tradición bárbara. ¿Eres o no eres un caballero? Tú me diste tu palabra. Yo no necesito que me firmes documentos, no. Yo necesito que tú te comprometas conmigo. Te comprometas a serme fiel
en base a ese compromiso, a esa unión de manos, ya ese juramento, ya esa palabra que tú me entregas. Por eso la palabra caballero hacía referencia, repito, al estilo romano, no al estilo bárbaro. Porque el romano dice papelito manda. Bien, organización económica. Sabemos que en el feudalismo, sinónimo de riqueza, tierras. Por lo tanto, la agricultura se convierte en la actividad más importante, pero esta agricultura, ojo, básicamente es una agricultura de autoconsumo, de autoabastecimiento. Aquí no se busca producir para vender, quizás para intercambiarse. Por supuesto que la tierra es sinónimo de riqueza y poder. Por eso que la Iglesia Católica es la más poderosa, porque tiene en sus manos 1/3 de todas las tierras europeas. Y lo demás en los reyes, en los marqueses, en los condes. Y esa tierra la trabaja, por supuesto, el villano, o lo trabaja el siervo, o lo trabaja el campesino. Y lo que hace el campesino es trabajar la tierra con la condición que obtenga alimento para su subsistencia. Sin embargo, el siervo sí es como un animal. Tú podías cambiar, vender, transferir, le cobraba por todo uso de herramientas, podías pasar la primera noche de matrimonio con su esposa, la famosa pernada, tenía que hacer el trabajo obligatorio que era la corvia, era el más explotado. Por lo tanto, lo siguiente que ha sido pregunta en admisión, las relaciones feudales se dan entre nobles, entre un señor de mayor rango con alguien de menor rango. Y esas relaciones feudales se dan a través de 2 ceremonias. Uno es el homenaje, el pedido del vasallo. Señor, ¿me acoges en tu reino? El señor dice, a ver, ¿qué me ofreces tu vasallo? Yo te ofrezco serte fiel. Quiero fidelidad. Por lo tanto, vamos a dar ese primer paso. Yo te acepto en mi reino a través del homenaje. Como te voy a acoger en mi reino, yo tengo la obligación de entregarte una porción de tierra. Te voy a investir. Te voy a dar en tu mano un puñado de tierra como símbolo de unión. Te voy a dar un ramo de rosas, un ramo de flores, un anillo, un abrazo o un beso. Con eso se sella ese compromiso perpetuo, ese compromiso de caballeros. Repito, pero el siervo no, el siervo está sometido a la explotación absoluta. En pocas palabras, es el antiguo esclavo. Claro que los señores feudales tenían dentro de sus castillos sus propios torneos de competencia, hacían o podían declarar la guerra al otro reino cercano, para eso se daban una tregua, para eso se daban una famosa cuarentena, y por lo tanto, entre ellos competían como una forma de divertirse. Por eso están los saltimbanquis, el arlequín, el juego de dados, el juego justamente del ajedrez, que son juegos que van a surgir en estos tiempos. Bien, si regresamos a uno de estos mapas, donde está un mapa para que, creo que es de acá. A ver, este aquí, de acá. Bien, esta parte que ven aquí de amarillo, ¿ya? Y después lo vamos a ver con los, con los árabes mejor, me parece. Aquí está, miren. España había sido tomada por los árabes. Y acuérdense que España, ¿no? Siempre fue un bastión del catolicismo, pero ahora estará en poder de los árabes. Desde el año 711 hasta 1492. Miren ese periodo. Casi 700, o mejor dicho, casi 800 años de dominación. Por eso que nosotros tenemos muchas costumbres árabes y parte de la riqueza de nuestra comida peruana es por esa influencia después traída a América. Y una palabra que siempre yo la repito como sinónimo de que también tenemos una creencia en Alá. Ojalá llegue temprano, ojalá me vaya bien, ojalá que saque el primer puesto, ojalá, no es otra cosa que Alá, porque acuérdense que son los árabes los que van a emprender esas rutas buscando nuevos espacios geográficos. Entonces, esa expansión del Islam y su presencia en Europa implicó una lucha entre el cristianismo y el Islam. A ese enfrentamiento se le llaman las famosas cruzadas, que se inició en el año 1095 y acabó en el año 1270. Miren, casi 200 años hubo un conflicto permanente durante 8 cruzadas
cruzada señorial, cruzada de los niños, cruzada de los emperadores. Todo el mundo participa en apoyo a la Iglesia Católica. Profesor, ¿y por qué todo el mundo apoyaba a la Iglesia Católica? Control ideológico, control político, control cultural, instituciones que castigaban, tenía prácticamente el control total de la sociedad a través del dogmatismo y la escolástica. ¿Alguien se le activó el micro? Bien, la conquista de nuevas tierras, ¿no? Reactivar el comercio, reactivar la actividad, va a ser parte de ella. ¿Alguien está con el micrófono? Gracias. ¿Cuáles son las consecuencias de las cruzadas? La iglesia se va a desprestigiar, va a haber un desprestigio de la iglesia católica como consecuencia de la búsqueda de intereses. Repito, al final, esto que tenía como objetivo inicial recuperar Tierra Santa, se convirtió prácticamente en un negocio para muchos de los señores feudales, repito, apoyados por la iglesia católica en su momento. Se reactivó la ciudad, se reactivó el comercio. La educación, ya hemos dicho que en el feudalismo la educación básicamente es para un solo sector, la gente de menores recursos está al margen de todo. Lo que sí es importante es la aparición de la universidad. Acuérdense, el claustro universitario. Claustro es un recinto religioso. Claustro universitario. Aparece en Italia, en España, en Francia, en Inglaterra, las primeras universidades. Oxford, Cambridge, Salamanca, ¿no? Serán esas universidades donde inicialmente se enseña bajo un sentido dogmático y escolástico, pero poco a poco se va aperturando a ese conocimiento universal donde van a aparecer las nuevas ideas, los cuestionamientos a un sistema imperante, y eso será parte de la siguiente clase cuando hablemos del humanismo y del renacimiento. La filosofía que ustedes los vieron, una filosofía escolástica, dogmática, el predominio de la idea de Aristóteles prima mucho en esta edad media medieval. La literatura y la arquitectura, bueno, en lo que es la arquitectura, nuevos estilos arquitectónicos. El estilo greco-romano va a ser unido al estilo bárbaro, formándose lo que se llama estilo gótico en su momento. Bien, finalmente para acabar, la Iglesia Católica vivió su época de esplendor en toda la Edad Media, control, como le decía, prácticamente en todos los campos, económico, político, es propietaria de las principales tierras en el mundo. Lo vamos a ver en las revoluciones burguesas, que a la Iglesia se le quita extensión de tierras e influencia. Ya también lo veremos en la siguiente clase, no se podía tener libertad para expresarse, por ejemplo, abiertamente, si no era bajo un permiso o simplemente mencionar lo que es temas religiosos. Dos tipos de clero, el clero secular, aquellos que están en contacto con la población, aquellos que enseñan los sacramentos cristianos, la palabra, los que ofician misas, pero también estará el clero regular, aquellos que están enclaustrados en un conjunto de recintos religiosos, ¿no? Formando las famosas órdenes mendicantes, que su función básicamente es de apoyo a una situación de pobreza, de analfabetismo y de retraso que significó para muchos este periodo del feudalismo. Bien, y finalmente la burguesía. La burguesía surge como consecuencia de las guerras, de las cruzadas, mientras los señores feudales se enriquecen, mientras los señores feudales se van a empobrecer porque financian el conflicto, nuevamente aparecen los comerciantes, el mercader, el mercachifle, el ambulante, que ofrece mercancías nuevas, que ofrece novedades, y poco a poco este mercader, ¿no?, comienza a trasladar ese negocio que inicialmente lo hacía a pie a ciudades. Ciudades donde forman feudos, castillas, repúblicas, Flandes, y en Alemania Burgos. De Alemania es que nace el término burguesía. La burguesía será la nueva clase social que va a verse favorecida con esas cruzadas y con esa reactivación de la ciudad y los comercios. Por eso, como en tiempo de Grecia, nuevamente en Europa aparecerán las famosas ligas. Ligas que son reuniones de ciudades, en este caso en base a los negocios, en base a la importancia y en base a los puertos como Amberes, Brujas, Venecia, Génova, ¿no?, y Florencia. Bien, chicos, vamos a dejar de compartir para hacer nuestra separata. Como verán, el tiempo es bastante corto, ¿no?, para lo que a veces queremos explicar. Bien, chicos, primera pregunta, el feudalismo, ¿no?
es el nuevo sistema que va a imponerse en Europa a partir del siglo V. 2, la alternativa A, el jurista triboniano. Gracias a él se va a poder rescatar las leyes romanas. 3, la alternativa E, los visigodos. 4, la alternativa C, la decadencia del sistema feudal como consecuencia de las cruzadas. 5, la alternativa C, Atila el azote de Dios. 6, la alternativa A, se consolida la burguesía a finales de la Edad Media. 7, el seguidor del Islam es el musulmán. 8, la alternativa C, Justiniano, que quiso restablecer el viejo imperio romano. 9, la alternativa A, los ostrogodos, los admiradores de los romanos. Y 10, la alternativa A, Pipino el Breve, da inicio a la nueva dinastía, la que forma ese imperio carolingio. Bien, chicos, hasta aquí alguna pregunta, alguna duda. Si no, estamos terminando nuestra clase por el día de hoy.